pero no se hizo el análisis que en lo particular pienso que se tenía que hacer. Y tiene que ver con una advertencia que lanza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la posibilidad de anular comicios si interviene el crimen. Y me parece que es importante hablarlo porque además tiene una relevancia en todo lo que aquí ya hemos explicado y de lo que aquí hemos revelado en los anteriores monólogos. Acuérdense que hay un monólogo especial en donde platicamos con respecto a esta campaña paralela. Es una campaña paralela que lleva el crimen organizado a la de Xóchitl Gálvez. Y en esta, de lo que llevan hecho los integrantes del crimen organizado, que yo ya he explicado, que son parte del régimen derrotado en 2018. Son parte del régimen salinista neoliberal. Y este grupo, pues, está intentando desestabilizar. Esto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial nos dice, que hay esta posibilidad de anular los comicios si interviene el crimen, pues cierra el círculo de lo que hemos venido aquí hablando, que tiene que ver con esta campaña paralela. A ver, los del crimen organizado, que también hay un monólogo especial de hace unos días que hablo de cómo Andrés Manuel rompe los pactos con el poder económico, con las transnacionales, con por supuesto Estados Unidos, con el crimen organizado, con los medios de comunicación, y expliqué específicamente con respecto al pacto con el crimen organizado, que es un pacto nacional, como de las cosas que más les enoja muchísimo es toda la parte de la construcción y la fabricación, ¿sí? Es romper el pacto y rompe la línea productiva. Fíjense, hoy mismo se dio a conocer en la mañanera. Me da mucho gusto que vayamos muy conectados en lo que aquí decimos y lo que se va diciendo en las mañaneras, porque se habló de un narcolaboratorio, de un laboratorio clandestino, que es el más grande del sexenio, de los más grandes que se han desmantelado en la historia. Y yo justamente en los monólogos anteriores había platicado cómo el rompimiento del pacto con el crimen organizado empezaba por la fabricación. Es decir, se rompe la línea productiva que era apoyada y era sustentada por el gobierno en turno a partir de Felipe Calderón. Entonces se rompe la producción. Y eso es algo que no le perdonan a López Obrador. El crimen organizado no le va a perdonar jamás a López Obrador romper este pacto, porque empieza decisiones importantes como el desmantelamiento de estos laboratorios. Hacemos una pregunta anteriormente. ¿Ustedes creen que no se daban cuenta el ejército de Felipe Calderón, el ejército que comandaba Felipe Calderón, o el de Peña Nieto, de estos lugares en donde se crea, donde se fabrica toda la droga sintética? Por supuesto que no solamente sabían, sino ellos protegían, ellos promovían y protegían la construcción de estos espacios en los lugares en donde estratégicamente se ponían, porque además esto es estratégico. Por eso yo hablaba del crimen organizado. Para poder hacer un análisis profundo, pues se tiene que hablar como un ente económico. Entonces, a ver, a las empresas les conviene la relocalización, ¿no? Y se les interesa estar en un lugar y otro por cuestiones estratégicas de su negocio. Pues el crimen organizado también. Desde 2006 el crimen organizado tiene una función también de negocio de los poderosos, de negocio de los presidentes, en este caso a partir con Felipe Calderón. Entonces estratégicamente hacían sus laboratorios clandestinos, y casualmente en esos espacios, en esos lugares, se retiraba al ejército o se retiraba a la Policía Federal, dando la posibilidad que los criminales pusieran estos narcolaboratorios en los lugares estratégicos, incluso para su más fácil transportación. Los ponen en lugares estratégicos en donde tenían que tener esa sucursal, ¿no? Para poder proveer como una empresa, como una cuestión, pues es un negocio, es una industria. Y entonces estratégicamente los ponían. Casualmente, en los lugares en donde los iban poniendo, el ejército se retiraba o la Policía Federal también se retiraba.
se creó en el sexenio, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, una cantidad enorme de laboratorios clandestinos que pasaron por las narices. Ahora sabemos que más bien permitían a las autoridades que así sucediera, pero si nos vamos a la narrativa de ellos, pues no se daban cuenta. Ahí estaban brotando narcolaboratorios por todos lados y no se daban cuenta, porque casualmente ahí no había Policía Federal ni tampoco había Ejército. O si se había, los dejaban pasar. Acuérdense que en el sexenio de Calderón, los militares, fue tan indigno el papel de los militares a lo que llevan a los militares a cumplir órdenes criminales abiertamente delincuenciales. No solamente en el hecho de las masacres, sino también en el hecho de la impunidad y en el de permitir el exterminio social y el crecimiento de la droga, el crecimiento del crimen organizado. El trabajo de las Fuerzas Armadas con Calderón y a partir de Calderón fue totalmente indigno. Entonces se les decían a los militares, estos retenes, había retenes, pero incluso en esos retenes los de ciertos capos pasaban, los otros los mataban y se hacía enfrentamiento. Por eso el nivel de letalidad, de muertes, de soldados del Ejército y de la Marina creció de una forma impresionante con Felipe Calderón. Justo por eso dejaban pasar a los que se protegían y a los otros se enfrentaban. O sea, hacía una doble jugada, ¿no? Porque eliminaban a los enemigos del cártel al que protegían, con el que ya tenían un negocio. Calderón instaura un negocio económico, de dinero, de billetes, con el crimen organizado. Y entonces, por eso no se puede entender el crecimiento, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación de manera tan rápida, tan acaudalada. Es el cártel más acaudalado del país y también armado, si no fuese una estrategia que se promovió y que se impulsó desde los años últimos de Felipe Calderón y los iniciales de Enrique Peña Nieto. Es un cártel que tiene un récord en cuestión de que se hizo muy acaudalado y un récord también en cuestión no solo económica, sino también del potencial de violencia que podían ellos provocar. Bueno, ese es un tema que ya tenemos también en un monólogo, cómo se crea el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, empiezan a crearse estos espacios. Cuando llega López Obrador, se rompe el pacto nacional, la exigencia de la violencia, de matar a personas de los derechos humanos, matar periodistas, matar a diferentes personajes de la vida social del país local en ciertas localidades, tiene una estrategia mediática de golpeteo y tiene una estrategia de protestar en contra de la Cuarta Transformación, porque lo que ellos están buscando es volvamos a hacer el pacto, volvamos a sentarnos y a ser parte del mismo negocio. Son, desde luego, con Andrés Manuel López Obrador, no existió, se rompe. Y entonces ahora vemos cómo dejaron crecer todo esto. Hay esta campaña paralela del crimen organizado para desestabilizar. Y ahora entendemos un poquito con esta nota que les digo, pasó desapercibida. No se le dio el interés necesario. O sea, sí pasó en los medios de comunicación. A lo que yo hablo es de que en los espacios libres o con los periodistas independientes o libres no se les dio el suficiente peso a esta nota, y es el hecho de que ellos hablan que está contemplado dentro de la ley que si hay una intervención del crimen organizado, hay una facultad por parte del tribunal para poder anular las elecciones, anular las casillas, y hablan en un impacto fuerte, si se fuera el caso. Si hay un impacto fuerte del crimen organizado, incluso se podría llevar a una anulación de las elecciones. Podrían ser ciertas casillas o podrían ser abiertamente que se suspenda una elección general, ¿no? Eso, según explican los magistrados, pues tendría que medirse con respecto al impacto que tenga y que se compruebe que tiene el crimen organizado en las elecciones. Pero eso es un precedente importante, porque no lo echemos a saco roto, porque dentro de dentro de todo el funcionamiento y dentro de toda la, digamos, la estrategia que se ha armado, acuérdense que ellos pues están utilizando lo que tengan que utilizar para poder debilitar el proceso de la transformación y debilitar sin duda alguna
un proceso de transformación que cada vez es mucho más profundo, porque de lo que se trata es, no, y yo lo he dicho, no es de impedir que Claudia Sheinbaum gane, sino que su victoria sea por una cantidad menor, unos 10 puntos, y que no se lograra el plan C, que no lográramos la mayoría calificada. Que por cierto, había yo dicho que hoy vamos a hablar con la estrategia del plan C, de cómo va a ser la votación con respecto al Senado. Lo vamos a poder dejar para el día de mañana o el miércoles, lo vamos a estar platicando. Pero este tema a mí me parecía que era muy importante por la conexión de lo que hemos hablado en otros monólogos anteriores, y que era importante que lo sacáramos ahora. La estrategia entonces es debilitar, que llegue el debilitado el triunfo contundente de la Cuarta Transformación. Cuando hablamos del plan C, estamos hablando de algo muy importante.